Ahora que fue la plática por Zoom entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, se encargaron de ponerle algunos símbolos al presidente de México. Entre ellos estaba Francisco Villa, que ha sido el único hombre que por tierra ha atacado a los Estados Unidos en la historia, ya en aquella incursión que llegó por el sur y que le pegó durísimo bajo el principio de Remember the Alamo y todas estas cosas, ¿no? Que en realidad fue en una población siguiente a Álamo como tal, pero el hecho es que hay caudillos de la revolución que son interesantes y justamente Carlos González Gamio de esto nos trata en esta mañana y siempre, Carlos, con el placer de platicar contigo. Buenos días. Buenos días, Pedro, a ti y saludo a ti, a todo nuestro numerosísimo auditorio de todo el mundo. Pues sí, efectivamente pusieron una imagen del Centauro del Norte y me mueve a reflexión eso, Pedro, porque te he oído yo y innumerables gentes, muchas gentes, exalumnas mías y todo que cada vez te vuelves más popular. Y hablamos de eso precisamente, de la popularidad de aquellos hombres que fueron caudillos, auténticos caudillos, que hicieron un movimiento, que simbraron la faz de la tierra, restringieron el poder de la iglesia, expropiaron tierras, haciendas que estaban en muy pocas manos, aunque pues muchas haciendas nos dieron de comer a todo el país durante pues más de 2 siglos, ¿verdad? Sí. Se secularizó la educación, se creó el derecho de huelga, se dieron ciertos horarios porque pues había campesinos que no tenían horarios, entonces trabajaban hasta 18 horas diarias. Y todo esto lo hicieron gentes que fueron auténticos caudillos, gente que fueron seguidos por las masas, ¿no? Hubo ideólogos, ahí tenemos el caso de los hermanos Cerdán, Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, que eran realmente gentes que tenían carisma, ¿no? Ese no sé qué en la mirada que hace que la gente lo siga, que no tienen que estar presumiendo de cacicazgos, ¿no? Hemos acabado en una caricatura grotesca de caudillismo, que no es caudillismo, ¿no? Y ahí podemos hablar, por ejemplo, mira Pedro, en 1913 ya estaba harto Carranza y crea el plan de Guadalupe, ¿te acuerdas? Para desconocer a Huerta. Sí, a Pero de Huerta. una forma u otra, Huerta también tuvo su dejo de carisma, ¿no? Eso es lo que se necesita para ser estadista, ¿no? Una cosa que se llama carisma. Podemos hablar, por ejemplo, de la gente, de los ideólogos, de Madero, que era un chaparrito fifí espiritista, pero, pues con un gran capital humano, intelectual, que, bueno, pues lograron hacer una revolución, ¿no? Y así podemos ver cómo, pues de repente se van uniendo unos con otros. En el norte podemos hablar, pues obviamente de Pancho Villa, con su, con su ideólogo y su gran estratega que fue Felipe Ángeles, que se unió a Villa. Esto fue en el noroeste podemos hablar, por ejemplo, pues de Álvaro Obregón, Sí. de Pascual Orozco, que fueron gentes de una forma u otra que no nada más eran unos buenos guerreros en batalla, sino que tenían ese feeling, como se le llama, de ser seguidos por las masas, ¿no? Eh, en el centro estaba Pablo González, que tenía una gran simpatía entre las masas. Estamos hablando, por ejemplo, de gentes como Félix Díaz, como Manuel Mondragón, que fueron gentes que hicieron la revolución, realmente hicieron la revolución y los cambios que se requerían en ese momento, ¿no? A pesar de que, contra lo que yo piense, porque según yo, el máximo esplendor de un país se logró durante 30 años del siglo XIX,
pero también había que modificar estructuras, ¿no? Y así surgen los auténticos caudillos, como fueron en el sur un hombre con un gran carisma como fue Emiliano Zapata, pero que además se rodeó de gentes muy importantes, estrategas militares de primer orden, como fue el general Manuel Asúnzolo, que era un experto en armas y en estrategia, en logística militar, pero también gentes de origen popular, como lo fueron Otilio Montaño, Genovevo de la O, gentes que rodean, el mismo Eufemio Zapata, era un hombre que tenía un gran arraigo entre el pueblo, ¿no? Estaban un poco incómodos por ese gobernador que tenían. Entonces, todo eso coadyuvó a que hicieran movimientos y empezaran a ganar una batalla tras otra y modificar la estructura. Ya después entre ellos, pues ya sabemos el gran problema que hubo, ¿no? Carranza Sí. contra Zapata y Álvaro Obregón contra Pancho Villa, pero por lo pronto lograron hacer el cambio que requería la patria en ese momento. Los propios hermanos Flores Magón, Ricardo, Jesús y Enrique, que con sus ideales pues hicieron un gran cambio estructural, que después lo siguieron las revoluciones rusas y todas las revoluciones que subsistieron y que siguieron y que hasta la fecha pues cambiaron las estructuras, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Manuel Palafox, de Felipe Neri, de Otilio Montaño, gentes que realmente hicieron un cambio, ¿no? Hicieron una transformación del país sin andarla cacareando, que la cuarta transformación, que la tercera transformación. Ellos se restringieron a hacer los cambios que requería la patria, ¿no? Como esto que te comentaba, ¿no? No había derecho de huelga, hicieron el derecho de huelga. En fin, hubo muchos cambios hasta el 20. Después ya las facciones empezaron a reñir entre ellas, porque como tú lo has dicho ciertamente, pues esto ha sido una colección de traiciones, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿en qué país no hay traiciones, no? Estamos pensando que si hacemos una lista, bueno, pues Cáiz traicionó a uno, Obregón traicionó al otro, Carranza traicionó al otro, tenía su ahijado predilecto, que era un hombre con un gran carisma, que fue Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez, que fueron gentes muy cercanas a Álvaro Obregón, pero que finalmente pues impidieron que la reelección, porque no se trataba de eso, se trataba que hubiera cambios efectivos, ¿no? Hay muchos libros gráficos que son una maravilla, que vale la pena que la gente los busque. Ahorita que está la pandemia, que ya empieza a salir la gente, en las librerías de viejo, hay libros, historias gráficas de la Revolución Mexicana, los hermanos Mayo, ¿te acuerdas? Esos fotógrafos famosísimos. Sí, claro, El, claro. el archivo Casasola, que es un tesoro, que vale la pena que lo veamos para que realmente la gente sepa lo que es un líder auténtico, no un remedo de líder, ¿no? Sí, fíjate que lo que tenían todos ellos es que dicen que el que pierde el miedo es el que acepta lo peor. Y estas personas aceptaron lo peor que le había pasado al país. El país entró en un deterioro tan grave, tan grande, que lo único que les quedaba era arriesgar la vida. Andaban a salto de mata todo el día, andaban pues buscando el reivindicar la consolidación de sus aspiraciones, de sus sueños, no los voy a juzgar, pero cada quien tenía un sueño y cada quien luchó por él de la manera en que pudo y que supo y que le vino a mano. Y en ello pues había ganadores, había perdedores, había traicionados, había traidores. Y tenía la veneración del pueblo, que era lo importante. Claro, sí, ¿no? tenían el reconocimiento y el cariño de no solamente del pueblo ayer, sino del pueblo en las tradiciones que hoy hacen que todas estas personas hayan trascendido. Como quiera que hayan sido, trascendieron en la historia de México. Si Álvaro Obregón fue un hijo de su quién sabe qué, pues trascendió. Y si Pancho Villa fuera un hijo, pues también trascendió. Y Zapata igual, y hubo luces y sombras, y así se hace la historia. Y así se hacen las grandes leyendas y las hazañas de aquellos hombres que con nada, fíjate, también hicieron otra cosa, fueron fuente de inspiración
para los que lo seguían, para sus soldados, sus incondicionales, los que salían todos los días a partirse el lomo por su líder y que lo siguieron hasta el paroxismo de la locura. Y de todas maneras ahí estaban. Y no estaban suplicando admiración de nadie. De nadie. Solamente asumían un compromiso con la historia. Asumían un compromiso. Tú lo acabas de decir. Pues sí, en su presente. Querido, algún día la neorrevolución hablará de usted, querido amigo. De usted ya habla, mi querido amigo. Te abrazo, mi Carlos, con todo mi cariño. Te abrazo. Gracias. Amigo. Buenos días.